Dos, tres, cuatro, probando, uno. Buenas tardes a todos. Esto es eh, buenas tardes, bienvenidos a la sección de entrevistas. En esta ocasión vamos a presentar a Pablo Pereira, un cristiano evangélico independiente, y quiero que escuchéis su testimonio porque es uno de los ejemplos de los cristianos que, sin tener pastor, ellos mismos se autoguían, aunque la mayoría de ellos son gente que empezó en una iglesia y poco a poco, estudiando, inconforme con la doctrina, esto suele pasar mucho, o bien cambian de iglesia, o bien de tanto cambiar, buscando y no encontrando, se salen y acaban abandonando las congregaciones. En el caso de Pablo, estamos hablando de que él ha creado un grupo, o forma parte, mejor dicho, de un grupo de personas que se encuentran en esta misma situación, que por cierto no son pocas las personas que estudian el Evangelio y llegando a sus propias conclusiones, no estando de acuerdo con las cosas y enseñanzas que se tienen en las iglesias, salen por su propia cuenta, ¿no? Pues bien, quería aprovecharles la ocasión para presentarles una nueva página web de las que hemos añadido al proyecto Salgan de Babilonia. Tenemos Ecumenismo MK Ultra, Terapia Betel, versus Ciencia Médica, que bueno, explicamos un poco lo que es los principios de la enfermedad, la relación pecado y enfermedad. La web de Nuevo Orden Mundial, que se llama New World Order, Criptodivisas, RFDI 666, que está relacionado con la marca de la bestia. Nuestro programa, la Auditoría de la Iglesia, un programa para denunciar pues el putiferio, la pornografía y todo esto. Y bueno, y mi página web, que es la central, que es Salgan de Babilonia, Infra, las siglas de Imperio Mundial de las Falsas Religiones Apóstatas. Y esta es la nueva web que os quiero enseñar. No está teniendo mucho éxito, aunque realmente cada vez se está hablando más de esto. La mayoría de cristianos no está esperando la construcción de un tercer templo, por la sencilla razón de que la doctrina que ellos tienen es de un rapto pretribulacional, generalmente. Esto quiere decir que el arrebatamiento proféticamente es antes de la tribulación. O sea, lo que básicamente están diciendo es que cuando Jesús dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces vendrán la señal del Hijo del Hombre, venir en las nubes. Ellos dicen que es antes el arrebatamiento, o sea, que el arrebatamiento sucede antes de que Jesús diga que aparecerá Él, porque ellos esperan una especie como de rapto secreto. Y bueno, esto tiene una forma un poco... es difícil de explicar. Aquí grabamos el testimonio de un hermano ejemplar, José, pentecostal. Él dio su punto de vista y explicación del por qué el arrebatamiento es antes. Y bueno, y ahí pueden consultarlo en qué consiste esta doctrina. Bueno, como sabréis, en Auditoría de la Iglesia consideramos que las falsas doctrinas actúan como falsos espíritus dentro de las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué concluimos esto? Bueno, porque la mayoría de denominaciones está separada por sus creencias.
denominaciones cristianas. Aquí estamos hablando de cristianismo, todo el rato. No estamos hablando ni de judaísmo, en todo caso entraría en la rama del judeomesianismo, o judeomesiánicos, o mesiánicos simplemente, ¿no? También son los que se consideran Israel realmente, ¿no? Estoy teniendo problemas para cargar la web esta, me estoy poniendo nervioso. Bueno, seguimos con la... esta. Bueno, aquí está la página web, se llama Construir o no construir, abominación u ofrenda. O sea, ¿debería construirse el templo de Salomón tal como están invirtiendo tiempo y dinero algunos, vamos a llamarlos judíos, ortodoxos? ¿Merece la pena construir este templo? ¿Es bueno construirlo? ¿Es indiferente construirlo o es una abominación? Bien, pues esta es la pregunta que planteo en esta página, ¿vale? Más que una página, es abrir un debate sencillo de sí o no, construir o no construir, abominación u ofrenda. ¿Es una abominación o es una ofrenda apta? Porque puede ser que alguno piense, bueno, es indiferente, mientras se unan y haya paz, haya paz. Cuando haya paz y seguridad. Pues si quieren utilizar esto como vehículo religioso para llevar de mano de las religiones la política o las políticas internacionales a la paz, no es de extrañar, siendo el mundo musulmán y católico básicamente, pues que cada uno juzgue, porque esto es un debate que creo que va a llamar mucho la atención en el último tiempo, porque van a estar al final dos tipos de adoradores: los que están en contra y los que están a favor, o tibios, que les da igual, que son indiferentes. El que está indiferente, pues bueno, no sé, yo creo que esto no debería parecerle bien a nadie, porque como dice Hechos, en el libro de Hechos, él se ha hecho un sacrificio una sola vez y para siempre se sentó a la diestra de las alturas. Entonces, en fin, que cada uno evalúe, ¿vale? Bueno, pues eso ha sido todo. Les dejo con la entrevista de Pablo Pereira. Van a ser 2 partes y bueno, espero que se animen a seguir estudiando las escrituras por su parte y que vean cuál de estos, en cuál de los puntos de debate están firmes y si es que no tienen una firmeza, porque pienso que debería haber una firmeza en cuanto a las ideas, que son 4 de debate. La primera es ¿cuál es el pueblo de Dios? ¿Es Israel o es una iglesia separada de Israel? Y si es Israel, ¿cuál es la definición de Israel? ¿Es el Israel espiritual lo mismo que el terrenal? Porque de carne es de carne. Pues dice, no, es que es el espiritual. Bueno, y no tiene una carne también el espiritual, ¿no? O sea, que es una carne santificada. Pero entonces, tenemos unos que se llaman de Israel y otros que son de Israel, sin necesidad de ser de Israel o vivir en Israel. Bueno, ahí les dejo con la reflexión. Otro punto: ¿es Dios 3 personas o es una persona? Unicidad o Trinidad. ¿Te da igual, no lo sabes o estás seguro de uno de las dos? Si te da igual, como cristiano, bueno, mucha curiosidad no tienes. Yo no juzgo con nadie, pero me parece que el misterio de la piedad hay que entenderlo, ¿no? Porque si no sigue siendo un misterio, y para el cristiano no debería haber muchos misterios en el sentido espiritual. Tercero, ¿hay un rapto o un arrebatamiento después de la gran tribulación? ¿Es antes o es después? Puede ser que lo tengas claro
Pero mira que no todo el mundo está claro en este aspecto. Están diciendo que mucha gente bien formada en teología, que el arrebatamiento no va a ser antes de la gran tribulación, sino que va a ser después, como, como dice Romanos 11:16, si por causa de estos, del tropiezo de ellos, vino la salvación para nosotros, ¿qué será de ellos, de su instauración, sino resurrección de entre los muertos? Romanos 11:16 dice algo parecido. O sea, que el momento en el que Judá se injerta o es aceptado en la aceptando mayoritariamente el Evangelio, entonces es como que dice que viene la resurrección. Otros dicen que ahí está, que Israel se queda y que Israel es independiente a la iglesia, como que hay dos grupos que se salvan. A mí me distorsionas un poco la idea, si no, no me hubiera metido a hacer esto. Y luego estaría la cuarta. ¿Estás seguro de que no hay que guardar el cuarto mandamiento? Porque si hubiese que guardarlo, sería el cuarto mandamiento. Y Juan 3, primera de Juan 3:4, la definición de pecado es transgresión de la ley. Si la cuarta ley te parece poco importante, estando primero de no matarás, no adulterarás, pues es posible que no estar observando el sábado sea un pecado considerado grave. Pero bueno, bajo la gracia cada uno hace lo que quiere. La cosa está en, si haya gracia desobedeciendo mandamientos, bueno, plan de Dios es. Ahí no hay que meterse. Así que estos son los debates. Buenas tardes, les dejo con el trailer del programa y con la entrevista a Pablo Pereira.
Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, Estamos presentando un vídeo más de la sección de entrevistas para el programa de auditoría de la Iglesia y queríamos presentar a un hermano que recién se ha inscrito a nuestra web de debates. Pablo Pereira, buenas tardes o buenos días. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días acá en realidad. Buenos días, Pablo. Pues bueno, como estábamos comentando, te voy a hacer una serie así de preguntas para que nos cuentes un poco cómo llegas al cristianismo, qué opiniones tienes del programa, qué te gustaría añadir y todo esto que hemos estado hablando. Ok, Bueno, pues si quieres comentarme así un poco, que tampoco me lo has dicho, cómo empiezas tú en el cristianismo, qué edad tienes, cómo fue, si es por familia, por amigos, por búsqueda, cómo fue exactamente. bien. En realidad, bueno, yo ahora tengo 35 años. Yo empecé yendo a una iglesia evangélica con mi papá, pero yo lo seguía a mi papá para todos lados, así que más o menos cuando tenía 9 10 años empecé a ir a una iglesia evangélica con él. Después, cerca de cuando yo tenía 11 12 años, alguien se acercó a mi papá, le dijo que conocían un lugar donde enseñaban sobre la Biblia y mi papá empezó a asistir ahí y yo con él, que era un ministerio que se llamaba The Way International. En realidad creo que todavía existe el ministerio ese. Y ahí estuve unos cuantos años hasta que junto con otros hermanos vimos ciertas doctrinas y prácticas que no creíamos que no coincidían con lo puesto en las escrituras. Nos separamos de ese ministerio, de esa asociación, y a partir de ahí empezamos a trabajar las escrituras en forma particular. Yo particularmente siempre fui de estudiar mucho la Biblia, de leer todo tipo de libros de cualquier comentarista, trato siempre de tomar, digamos, todos los comentarios, enseñanzas y eso sin el prejuicio de a ver de qué denominación es o quién era que lo dijo, sino considerar los argumentos detrás. Y aparte, bueno, con el tiempo también aprendí a estudiar la Biblia desde los textos hebreos, griegos, con interlineales, diccionarios y un poco de todo. Y, y bueno, es así que acá estoy hoy, o sea, formando parte, como te comentaba, de una red de iglesias autónomas. No sé si querés que te cuente sobre eso. Sí, un momento. O sea, con 9 años empiezas a asistir a una iglesia con tu padre. Ajá, exactamente. O sea, quiero decir porque esto puede ser que lo acaben escuchando si el programa tiene éxito diferentes personas y esperamos concretamente que no creyentes, ¿no? Entonces, Sí, hay que tener en cuenta que tú empiezas porque tu padre de alguna forma te influye, ¿no? Sin inculcarte, sí, ¿no? Simplemente que tú te crías en un ambiente cristiano desde los 9 años, ¿no? sí, en realidad sí, mi papá y mi mamá eran católicos y bueno, pasaron por una separación, mi papá estaba muy mal y empezó a ir a la iglesia evangélica y ahí es donde empiezo a ir con él, o sea, simplemente porque me gustaba estar con mi papá para todos lados. Y podrías comentar algo, pues, o al menos tu opinión, ¿por qué crees que tu padre deja de ir a la iglesia católica y va a una iglesia protestante, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno, en realidad mi papá nunca fue demasiado católico, o sea, era hijo de un católico, pero no era, digamos, practicante. Y empezó a ir a la iglesia evangélica como búsqueda de una solución a su desánimo, o sea, estaba mal, se sentía mal, y ahí alguien le habló de Dios, la verdad que no sé quién, y empezó a ir a la iglesia esta evangélica. Eso me recuerda ayer estaba hablando con una hermana de Facebook de Canadá y me comentaba que una persona de su familia, ¿no? Empezó estudiando en un ministerio
y al poco tiempo se le daba muy bien predicar y estudiar, ¿no? Adquirió mucho conocimiento y la gente le preguntaba más a él que al pastor, y el pastor empezó a ponerse celoso porque él transmitía el mensaje Claro, mejor que el pastor. Entonces es un poco homólogo, pero es lo mismo que pasa en la Iglesia Católica. Supuestamente son los representantes oficiales de la religión, pero no transmiten la confianza que pueda transmitir, por ejemplo, un médico de confianza, por ejemplo, ¿no? Porque es como lo que buscaba de alguna forma era una especie de como de medicina, ¿no? Para el alma, ¿no? Es, claro. es lo Sí, mismo. sí, pasa así. Yo creo que a veces también es porque los cristianos, en lugar de reconocer que Dios puso distintas funciones dentro del cuerpo de Cristo para que nos edifiquemos mutuamente, empiezan a competir con los otros y ahí se produce mucho problema. O sea, a ver cómo puedes explicarse un poco. Claro, o sea, si yo tuviera, digamos, la función de un pastor, un pastor es una persona que cuida a la iglesia, cuida a otros creyentes, y de repente aparece alguien que conoce las escrituras más que yo lo puedo reconocer como que evidentemente Dios está dándole algo que no me dio a mí, y entonces empezar a cooperar juntos para la mutua edificación. Pero si yo empiezo a tener celos y empiezo a competir porque el otro sabe más que yo, se termina generando división. Entonces, en vez de aportar al crecimiento del cuerpo, estamos aportando división. Y eso puede suceder tanto en la misma denominación, como es el caso que te cuento yo de lo que hablamos ayer, y tanto sucede lo mismo con el catolicismo y el protestantismo, que Sí, sí, con todas las denominaciones. se suele estudiar más a fondo en iglesias protestantes, como pueda ser la adventista, por ejemplo, o la evangélica, que lo que es en un culto, esto ¿cómo se llama? Un sacramento de estos que da la Iglesia Católica, ¿no? Una Eucaristía, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, sí. Vale, vale. Y Sí, obviamente hay, digamos, ciertas denominaciones que por ahí permiten una cierta libertad de pensamiento que es un poquito mejor que otras. Pero lo que, digamos, yo creo que a veces tiene el problema todas las denominaciones es que a veces establecen un marco de pensamiento que genera límites, o sea, que no permite una revisión de lo que se cree. sí, porque hay cosas que hay que aceptarlo por narices, ¿no? Por así decirlo, y no le da la opción realmente al creyente de encontrar un motivo, ¿no? Eso suele Claro, exactamente. eso estará de acuerdo que surge, ¿no? Cuando el creyente empieza de verdad a interesarse por las causas y por la conexión real que hay con el espíritu y la verdad, con lo que es la doctrina, ¿no? Por la imposición, ¿no? Claro, exacto, sí, sí. Sí, sí, yo creo que una doctrina impuesta solamente tiene efecto en aquellos, digamos, que no buscan de verdad la verdad, porque, digamos, al que realmente se interesa por la verdad por encima de todo lo demás, no se le puede imponer una doctrina, o sea, hay que razonarla, hay que entenderla, tiene que tener una base racional, una base lógica, una base que uno pueda aceptar. Claro. Bueno, pues entonces, ¿a partir de qué edad dices que empiezas tú a disentir un poco de esta doctrina y a lo que es meterte más en la verdad y a dudar de las doctrinas y todo esto? Y, o sea, de la iglesia evangélica salí a los 11 años más o menos, 11 12 al otro ministerio, movimiento que se llama The Way, y desde ahí, Y, 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 no sé, y- tendría 20 22 años más o menos pe- 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 cuando hicimos la separación, o sea, nos separamos pero por qué de dejar de ese ir ministerio. a los 11 años? ¿Por qué dejar de ir a la evangélica para irte a otro ministerio?
En realidad, bueno, en ese tiempo todavía era chico, yo seguía a mi papá. A mi papá Ah, de acuerdo, de le acuerdo. dijeron que había un lugar, o sea, se lo comentaron como un lugar donde enseñaban más en profundidad las escrituras. De hecho, o sea, The Way se caracterizaba por enseñar muy bien claves de investigación bíblica, o sea, él tenía, digamos, también un buen entendimiento, o al menos un mejor entendimiento del uso de las manifestaciones de espíritu y el poder de Dios y cosas, digamos, que por ahí no están tan presentes en las iglesias, o al menos en la iglesia evangélica a la que nosotros íbamos. Vale, o sea que tardas 11 años, desde los 11 hasta los 22, tanto en darte cuenta que están predicando cosas que no encajan con la palabra, aun enseñando buenos métodos, y tanto te despiertan el interés por estudiar lo que es la palabra, ¿no? O sea, ambas cosas, ¿no? Sí, sí, en realidad yo empecé a enseñar incluso dentro de The Way cuando ya tenía 13 años, o sea, las primeras enseñanzas, Vale. que obviamente estaban limitadas al entendimiento de ese momento, lo cual también tenía el límite del marco doctrinal en el que estaba. Pero, o sea, mi interés por estudiar la Biblia vino de antes y en realidad mi disensión doctrinal también vino de antes. Lo que pasa es que uno no se va de un lugar de un día para el otro, o sea, es todo un proceso y en ese proceso también estábamos viendo si se podía debatir con las autoridades del ministerio, si se podían debatir esos temas doctrinales, porque si es un problema, digamos, de falta de entendimiento, pero hay un buen corazón, se puede charlar, pero cuando ya no hay la intención de cambiar, no hay mucho más que hacer. Vale, entonces con 22 años, a ver si es correcto, tú empiezas a disentir un poco de ciertos asuntos, o a partir de los 22 ya has visto que es imposible y ya cambias directamente de grupo. Claro. Sí, no recuerdo exactamente cuándo fue, 22, 23 años, pero ese fue el momento en que no fuimos del lugar ese. O sea, veníamos disintiendo de hacía 2 o 3 años tratando de arreglar un poco las cosas también. Vale, genial. Y entonces sería interesante que me comentaras un poco cuáles son los puntos que tú estuviste 3 años intentando hacer un poco de diálogo y de exponer tu punto, que esto que no estabas de acuerdo. ¿Cuáles son los motivos que... O sea, ¿cuáles son los Sí, argumentos que tú estabas en contra? en realidad tenían más que ver con, no tanto con lo doctrinal, o sea, porque si bien habían puntos doctrinal donde no estábamos de acuerdo, pero la forma en que se imponía la doctrina realmente era muy restrictiva, o sea, ellos decían, habían emitido, grabado ciertas enseñanzas de audio y cada reunión debía pasar una vez por semana las enseñanzas de audio que ya estaban preestablecidas y en realidad a veces cuando uno hacía alguna pregunta o comentario de algo que había visto en la Biblia, eran muy tajantes, o sea, en no permitir un pensamiento distinto al que ellos tenían. Entonces esas actitudes y aparte después, bueno, también nos fuimos enterando de algunas irregularidades en las prácticas sexuales de ciertos líderes que también eso, digamos, fue como algún impacto bastante grande, ¿no? O sea, ¿Cómo no dices? quiero contar por ahí demasiados detalles de eso, pero es más que nada que empezamos a ver un corazón torcido en gente que estaba a cargo. Pero a ver, hablamos de infidelidades, ¿no? Sí, sí, Vale, vale. infidelidades, pero aparte sustentadas, o sea, justificadas con doctrina, que eso es lo más grave todavía. Pero enseñaban doctrina, o fue que fueron sorprendidos y empezaron a justificarse con... O sea, ¿enseñaban eso o fueron sorprendidos y se justificaron con doctrina? Claro, lo que pasa es que sí, nos dimos cuenta que tenían una especie de estrategia de manipulación, o sea, la gente de abajo no nos enseñaban, casi nunca hablaban del tema de sexualidad, por ejemplo.
era un tema muy poco tratado. Pero en la medida, o sea, que algunos iban escalando posiciones y llegando al liderazgo, o sea, se les empezaba a enseñar de que la sexualidad era como una especie de necesidad fisiológica y que si la propia pareja no la suplía, Dios podía proveer de otra fuente. O sea, realmente era una doctrina muy retorcida en ese aspecto y de la cual los que estaban abajo de todo en realidad nunca se enteraban. O sea, que Eh, incitaban al adulterio prácticamente, ¿no? Hablando. ¿eh? Que incitaban al... o promovían de alguna forma, motivaban el adulterio, ¿no? Sí, 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 promovían eso. De hecho, uno de los miembros que estaba en Estados Unidos, por el ministerio nace allá, uno de los miembros de allá estaba en una sección que le decían Departamento de Investigación Bíblica. En un momento escribe una enseñanza acerca del adulterio y en base a eso lo terminan echando del ministerio. Wow. O sea, mirá hasta qué punto estaba complicado el asunto. Vale, o sea, para descartar no tiene nada que ver con homosexualidad, ¿no? No, no era homosexualidad, sino que promovían más que nada el adulterio, las infidelidades, La o sea, infidelidad, ok, ok. pero de una forma muy solapada, o sea, no a los que estaban iniciados, o sea, muy abajo, directamente no se les enseñaba nada sobre la sexualidad, el adulterio y todo eso, y los que estaban más arriba se les terminaba hasta recomendando tener otra pareja aparte de las mujeres, de las propias mujeres. Eso me suena Eh, a, a doctrinas dentro de la iglesia mormona. No sé si a ti te sonará algo que hayas visto por ahí. Pero bueno, vale, vale. no, sí, no conozco cómo practican, o sea, los mormones, conozco así superficialmente algunos puntos doctrinales, pero no en la práctica, o sea, en la intimidad. Claro, yo me refiero a lo que es la doctrina, como tú has dicho, a nivel interno, a los cargos, a altos cargos. O sea, cuando ya estás muy iniciado, ¿no? Como la masonería, ¿no? Que vas aprendiendo cosas según vas alcanzando niveles nuevos, Claro, ¿no? exactamente, sí. Es una especie de pirámide de gnóstica de conocimiento más que una enseñanza transparente y abierta desde el primer momento, ¿no? Que es como debería ser. Vale. Claro, sí, sí. Sí, sí, no, aparte con algunas estrategias de manipulación que hacen que la gente termine por admirar y hasta cierto punto idolatrar a los maestros, digamos, de ahí. O sea, nosotros en un tiempo los considerábamos realmente hombres de Dios excepcionales. O sea, por eso, digo, es difícil a veces cuando uno se arma cierta imagen distorsionada, después quitarse esa imagen de la mente, ¿no? O sea, la, la, a mucha gente que realmente quedó fuertemente golpeada y le cuesta sanarse por esa desilusión, pero yo gracias a Dios pude, digamos, disociar rápidamente lo que era, Bueno y digamos, malo. el amor de Dios de lo que era la mala representación de esas personas. Muy bien, muy bien. ¿Y tu padre te apoya en todo este movimiento? ¿Él también está fuera de estas denominaciones? O sea, está contigo No, no te escuché. tu padre acaba aprobando de alguna forma esta separación, esta, esta nueva mentalidad que tiene con respecto a la denominación? O él No, en sigue...? realidad mi papá había dejado de participar mucho antes, o sea, mi papá llegó a participar 2 años más o menos y después abandonó, pero más que nada por una cuestión personal de él, o sea, se separó un poco de toda la actividad cristiana, o sea, no estuvo muy involucrado. Podría constatarse, ¿no? Como una prueba más de que no funciona ese tipo de palabras tibias, ¿no? O homogéneas, que está mezclado con lo bueno y lo malo, ¿no? No es algo que acaba edificando, ¿no? A la larga. Podría No, decirse, ¿no? no, la verdad que no. Lo que pasa que sí, el mensaje, o sea, era bastante directo, o sea, de hecho, o sea,
hay muchas cosas que hemos aprendido que están muy bien. El problema es que están en cierta forma manipuladas, digamos, muy estratégicamente. Por eso, o sea, la mentira cuando es demasiado directa es difícil de creer, pero cuando la mentira se parece mucho a la verdad, ahí es donde atrapa a la gente. Por eso, o sea, las falsas denominaciones que más éxito tienen son las que más grado de verdad tienen y mejor, digamos, logran infiltrar la mentira ahí adentro. Como dice la Biblia, una pequeña levadura leuda toda la masa. O sea, no hace falta tener mucho grado de mentira, pero una pequeña mentira metido dentro de todo un cúmulo de verdades espirituales, o sea, termina por fermentar todo, o sea, por arruinar, digamos, todo lo que la verdad pudo haber producido. Estoy muy de acuerdo. Y no es sino hasta que acabas personalmente buscando la verdad que acabas teniendo conflicto con todo tipo de mentiras, ¿no? Te acaba incomodando cualquier cosa que se sale de lo incorrecto, ¿no? Cuando realmente estás buscando lo que es la perfección, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues si quieres, te, te pregunto sobre los puntos que vamos a hacer en el programa, los 4 puntos que me has comentado antes un poco. Ahora, si me quieren matizar alguna cosa más, con versículos o cualquier cosa, tenemos unos 15 minutos y, Sí. y me puedes, si quieres, hacer las sugerencias que me comentabas, así brevemente. ¿Vale? Así que bueno, sí, hacer las preguntas y bueno, voy contestando. Bueno, lo primero que vamos a tratar es sobre la perspectiva el dogma de quién es el pueblo de Dios después de Cristo. ¿Es Israel? ¿Es la restauración de Israel o es una iglesia separada de Israel? Pues, quiero decirte, la gente que era judía de Israel, que se convirtieron a Cristo, ¿deberían tener la misma mentalidad que la iglesia de hoy en día? ¿O son grupos diferentes? Eso es un poco la pregunta. ¿La iglesia de Israel se diferencian de algo? Cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú esto? Nosotros creemos que, o sea, como Dios no cambia y Dios es uno, o sea, no puede Él cambiar su corazón. Si Él, digamos, ha establecido un propósito y un plan para la humanidad, no puede, digamos, ser ese propósito y plan muy diferente para un grupo de personas que para otro. O sea, creo que Dios lo que hizo fue escoger un pueblo en base a la fe de ciertas personas, como fue Abraham en principio, y bueno, como fueron, digamos, los creyentes que vinieron después. Dios les hizo ciertas promesas, pero en realidad en el plan de Dios, o sea, siempre estaba la salvación dispuesta para toda la humanidad. Por eso también te comentaba antes de la entrevista, nosotros creemos que el mensaje del reino de Dios es un mensaje que unifica a toda la Biblia y unifica aparte a toda la humanidad en una misma promesa, o sea, la promesa de vivir para siempre en un reino futuro. Entonces, yo no veo, digamos, que Dios pueda, digamos, o sea, me parecería injusto de parte de Dios, o sea, que Dios es un Dios de justicia. Yo vería como una injusticia que alguien como Abraham tuviera una promesa, digamos, con menos mérito, o sea, o con menos beneficios que la iglesia de Dios. Entonces, a lo que yo veo es que en realidad, y me baso en Romanos 10, cuando Pablo habla de la salvación por fe, cuando dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Previamente lo que dice este es el mensaje de fe o la declaración de fe que predicamos, y previamente cita a Moisés, cuando Dios le dice a Moisés que la salvación, dice, no está lejos de ti, sino que está en tu boca y en tu corazón. Y Pablo ahí en Romanos presenta dos formas de justificación. Dice,
la justificación por obras dice el justo por el que haga estas cosas vivirá, y la justificación por fe dice el justo por la fe vivirá, que es por la fe en Cristo. De ahí es que nosotros entendemos que la salvación para las personas fue siempre por fe en Cristo. En nuestro caso es por fe en un Cristo que ya vino y se sacrificó, y en el caso de Israel era el Mesías que iba a venir. Entonces, nosotros vemos un mensaje unificado, o sea, es siempre la fe en un Salvador, y las promesas, digamos, son las mismas para todos. Vale. Queda claro, ¿no? Sería un poco lo que dice Pablo, no sé si es a los Gálatas, que le dice que ya no hay más libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, que todos somos uno en Cristo. Obviamente no está diciendo que seamos que nos hagamos de un mismo sexo, no está diciendo que no vaya a haber diferencias étnicas, de nivel solar, de nivel pues se dice, étnico o cultural, ¿no? Porque la sigue habiendo. Lo que está diciendo es que espiritualmente estamos dentro del mismo pacto. Claro, exactamente, sí. O sea, de hecho, o sea, Pablo habla de eso como un misterio, como un secreto, digamos, que Dios tenía guardado. O sea, que evidentemente el plan de Dios desde el principio fue siempre el mismo. O sea, lo que pasa es que para cumplir ese plan, obviamente Dios tuvo que tomar ciertas estrategias e ir, digamos, circunstancialmente tomando distintas acciones que, si uno las ve por separado, pareciera hasta que Dios fue cambiando de actitudes con el tiempo, pero en realidad lo que hay que buscar es, sabiendo que Dios no cambia, es buscar el mensaje unificador. O sea, el propósito y el plan de Dios fue el mismo desde el principio, solamente que tomó distintas acciones para poder llevarlo a cabo. Sí, podemos ver que durante el Antiguo Testamento, especialmente a partir del Éxodo, ¿no? Empieza a haber una... Bueno, más que el Éxodo, con Josué ya, ¿no? Empieza a haber hasta Moisés un periodo como espiritual de abandonar las tradiciones en Egipto, pero a partir de Josué empieza a haber como una especie de programa de militarización un poco más como agresivo por parte de Dios, por centrarse en Jerusalén y en su sacerdocio, en su purificación. Pero, sí. Pero luego ya esta violencia termina cuando consigue hacer el pacto con Cristo, ¿no? O sea, estaba como enfocado en Jerusalén y en hacer este pacto con Jesucristo. Después ya parece como que no hay tanto... Es más un periodo como el Éxodo de 40 años, que lo que es una carrera por la conquista, como está haciendo la Iglesia Católica, si se me permite. Sí, yo a veces lo comparo con un partido de ajedrez, ¿no? O sea, un muy buen jugador de ajedrez de nivel mundial tiene, digamos, preparada montones de movimientos según lo que el adversario mueva. El objetivo es hacer el jaque mate. Ahora, cómo se llega a ese objetivo va a depender de los movimientos que haga el contrincante, y normalmente, o sea, el buen jugador de ajedrez hasta puede anticipar varios movimientos del contrincante y saber cómo va a responder. Yo veo el plan de Dios de ese modo, o sea, como que Dios fue haciendo distintos movimientos en la historia y en la humanidad conforme a lo que Él necesitaba para llegar a su objetivo final, que es la redención en Cristo. Pero no hay que confundir, digamos, o sea, el movimiento no es el objetivo, sino que es el medio por el cual llega al objetivo. Por eso pienso que la elección de un pueblo, las distintas batallas que tuvo que librar Josué, y después los distintos reyes que fueron apareciendo, y unas cuantas de las leyes y estatutos que Dios estableció, tienen que ver con cómo Dios necesitaba guiar a la humanidad para que pudiera llegar hacia buen puerto en su plan, para no dejar todo librado al azar y que al final el plan no se pudiera concretar como Dios lo planeó. Sí, me acuerdo. Podríamos hablar horas durante esto, ¿no? Pero pasamos a la siguiente pregunta, porque vamos un poco así para hacer resumen. Sí, no hay problema. Yo
que yo me lío con estos temas también. Bueno, el segundo, vamos a tratar 4 puntos. Este sería el primero, ¿no? Iglesia o Israel. Tú, Sí, para sintetizar, poner en contexto, dirías que es lo mismo, ¿no? Es el mismo pueblo. El segundo claro, punto... sí, sí, que Dios unifica todo. Ujú. Vale. El segundo punto sería sobre el tema del arrebatamiento. Lo que pasa es que hemos acordado dejarlo para el final y posponerlo al último programa. Entonces, el segundo punto va a ser sobre el día de reposo. Hay que guardar Eh, el día de reposo como lo guardaba Pablo, como lo guardaba los apóstoles, y como lo guardaba todo Israel, o estamos libres, por así decirlo, de esa obligación o ese estatuto perpetuo ujú. que mencionó Dios en el monte a Moisés. Claro, bueno, como te decía antes, o sea, yo disiento, digamos, de la postura a veces de las iglesias romanas y las que heredaron esa postura de que el domingo es el día del Señor. Para mí siempre fue el sábado, pero tampoco concuerdo en la observancia estricta del sábado. O sea, básicamente te puedo resumir el punto en lo que Pablo dijo: nadie los juzgue con respecto a días de reposo, fiestas. eh, y también en el libro de Hebreos, cuando se menciona el día de reposo, está en un contexto donde dice que muchas de las cosas que se hacían en el templo eran figuras de realidades espirituales. Entonces, yo creo que la realidad espiritual que hay de fondo es que nosotros necesitamos trabajar y necesitamos dedicarle tiempo a Dios. O sea, el gran, digamos, mensaje que hay detrás del día de reposo es que Dios quiere que le dediquemos tiempo y quiere que estemos con Él sin estar pensando en otras cosas. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, creo que la voluntad de Dios, o sea, el corazón de Dios, más que observar estrictamente un día, es que pasemos tiempo con Él, o sea, que le dediquemos tiempo exclusivo a Él y tiempo de calidad. Vale, vale, queda claro este punto. Y estábamos comentando antes lo de la Trinidad. Ese sería el tercer punto que hemos pensado tomar como tercero. Sí, Y quiero un poco, o sea, eh, tú me decías que tú crees en una unicidad y si nos puedes hacer algunos matices, estamos hablando de los testigos de Jehová, ¿cómo exactamente ves tú esto? Si claro. no crees en una Trinidad. Sí, no vemos como unicidad, porque hay que distinguir los términos, es un tema que estudié bastante, pues le llaman unicitarismo a la creencia de que Jesús es Dios, pero es uno con Dios, a Ujú, diferencia del trinitarismo. Nosotros lo llamamos, o sea, la denominación técnica que le dan a nuestra forma de creer es unitarismo, ujú, que no hay que confundir con unicitarismo, ¿no? ujú. ¿Correcto? Y básicamente, o sea, lo que nosotros creemos es que Jesús no es Dios, sino el Hijo de Dios, pero tampoco, o sea, como la creencia de Arrio y lo que sostienen los testigos de Jehová, que Jesús preexistió a su nacimiento. O sea, nosotros creemos que Jesús su vida fue creada en el vientre de María y digamos su inicio en la existencia fue cuando fue, digamos, gestado en María, o sea que no existió previamente y que fue el Hijo de Dios. Obviamente fue un ser excepcional, o sea, creemos que, como dice Romanos, Él es el postrer Adán. Entonces hay un tema de justicia de Dios que nosotros entendemos que es importante ahí, que en Romanos 5 dice que la caída trajo el pecado y la muerte a toda la humanidad, y dice: así como por un hombre que desobedeció vino la muerte, del mismo modo por otro hombre que obedeció vino la vida. O sea, nosotros consideramos que era un requisito legal de Dios que Jesús sea un hombre y no Dios mismo hecho hombre. O sea, para poder, digamos,
digamos, tener un paralelismo completo con Adán. O sea, Adán no fue Dios hecho hombre, fue digamos, un hombre creado por Dios en condiciones excepcionales, ¿no? Porque Adán fue creado sin pecado, aunque después decidió pecar. Entonces, creemos que Jesucristo tuvo esa misma condición de ser creado sin una naturaleza de pecado, o sea, sin un impulso interno a pecar, pero sí con la capacidad de decidir en todo caso pecar como le pasó a Adán, nada más que él nunca tomó esa decisión, o sea, siempre obedeció a Dios. Y por lo tanto fue exaltado a una posición donde él es mediador ahora entre todos los asuntos entre Dios y los seres humanos. Nosotros creemos que hay muchas corrientes unitarias, o sea, como el Testigo de Jehová, que no creen que Jesús es Dios, pero dejan a Jesús como en una postura de sentado sin hacer nada, y nosotros creemos que en realidad Dios dio muchas de sus propias funciones a Jesucristo después de la ascensión, y es mediador entre todo asunto entre Dios y los seres humanos. Vale, entonces, ¿cómo explica? Es que hay una pregunta que te la llevo queriendo hacer desde que has mencionado lo de que no hay preexistencia de Jesús. Muchos, cuando te estén escuchando, les vendrá automáticamente, como bien sabrás, el texto que dice Jesús, antes de Abraham yo soy. ¿Qué estaba queriendo decir ahí? Y nosotros lo entendemos como que él existía en el plan de Dios antes que Abraham. O sea, esas citas tienen que ver con lo que Dios prometió y con lo que Dios tenía puesto en el plan desde antes de Abraham. De hecho dice que Cristo estaba con Dios antes de la fundación del mundo, pero también dice que nosotros como hijos de Dios somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y no creo que hayamos estado todos juntos con Dios en una forma extracorpórea, sino que tiene que ver con la idea de Dios desde que creó todas las cosas. O sea, en la idea de Dios ya estaba, como te decía, del partido de ajedrez. O sea, Dios ya sabía que el hombre podía caer y que si ese era el caso, iba a necesitar un redentor. Entonces Cristo ya estaba en el plan de Dios aún antes de que existiera todo lo demás. Ok, se entiende. Vale, entonces, textos como por ejemplo Isaías 52:6 que dice, he aquí, por esta causa, o sea, dice que yo estaré presente. Vale, te lo voy a leer un poco porque bueno, si quieres ir contestándome, hay un texto en Hechos que dice que por medio de Cristo fue hecho todo el universo y todas las cosas, y que Él es el que hizo el universo. ¿Cómo se explica eso? En Colosenses, sí, el texto está en Colosenses. Lo que pasa es que nosotros entendemos, yo hice un estudio muy detallado de la palabra creación, donde en el Nuevo Testamento se nombra muchas veces la nueva creación. Y en realidad, o sea, después de la ascensión de Cristo, Dios hizo una nueva creación. Y el contexto de Colosenses, donde está eso situado, precisamente habla de eso. De hecho, cuando dice el primogénito de la creación, más adelante usa la misma palabra primogénito para decir el primogénito de entre los muertos. Y de cierta forma está conectando a la muerte de Jesús con esa creación. O sea, lo que nosotros entendemos que es el primogénito de la nueva creación. O sea, Dios hizo una nueva creación en Cristo. Parte de esa nueva creación es que nosotros ahora, al aceptar a Cristo, podemos tener Espíritu de Dios en nosotros permanente, cuando dice fueron sellados con el Espíritu de la promesa. O sea que de alguna forma... Y entonces... Sí, dime. ¿Y entonces? No, te decía, y entonces ahí cuando se habla de que todas las cosas fueron hechas, o sea, fueron creadas todas las cosas por medio de Cristo, dice por medio de Él y para Él, no dice por Él. Lo tengo acá, el versículo 16 de Colosenses 1. O sea que después de que ascendió Cristo, Dios hizo toda una nueva creación, y esa nueva creación la hizo por medio de Cristo, o sea, por la obra que Él hizo y para Cristo. O sea, decir, bueno, esta es mi recompensa por tu obediencia y por lo que hiciste. Pero... Por eso digo, o sea... Pero en Juan 1:1 dice que en el principio estaba el verbo y el verbo
estaba con Dios y era Dios de alguna forma, ¿no? Digo porque a lo mejor la gente que esté escuchando estas diferencias entre unitarismo y unicidad, la verdad les cuesta un poco comprenderlo, porque dicen que Cristo es el Padre, sin embargo hay muchas conexiones, como por ejemplo, te estaba buscando el texto que te leo ahora de Isaías 52:6, que dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Eso cómo se entiende? En representación, ¿no? Eh, Vos decís, sí, Isaías 52:6 cuando habla de estar presente. Claro, porque ahí está hablando Dios. Lo que pasa es que hay que entender el concepto de agencia, digamos, de Dios. O sea, muchas veces nosotros en la Biblia, por ejemplo, vemos que dice Jehová dijo, y después en el mismo contexto dice, y el ángel de Jehová estaba. Y en realidad el ángel de Jehová está hablando como representativo de Dios, y habla como si fuera Dios mismo, pero no es Dios. Y eso es porque Dios en muchas oportunidades lo que hace es dar una representación de Él, en algunos casos a los ángeles y en algunos casos a personas. O sea, los jueces del Antiguo Testamento son llamados Elohim, que es la misma palabra para Dios, o sea, son dioses en la tierra, o sea, la misma palabra implica la representación de Dios sobre la tierra. Entonces, cuando se habla acá de que Dios iba a estar presente, o sea, no necesariamente implica la presencia directa de Dios, sino también puede ser a través de un agente. Por eso, digo, es necesario un estudio integral de las escrituras y de entender aparte algunos conceptos digamos, del idioma que manejan las escrituras. O sea, no es algo que te estoy inventando, digamos, para justificar ese versículo, sino que es algo que se ve constantemente en muchos otros textos, ¿no? Obviamente no los voy a buscar todos ahora, pero... No, tenemos que acabar con este tercer punto. Por último, es que te podríamos revisar tantos versículos, pero claro, para eso precisamente está el programa, en el cual estás invitado desde este momento. ¿A quién asociarías tú teológicamente la figura del ángel del Señor? ¿A Miguel, a Gabriel o a quién? No, en realidad, o sea, yo no veo que las escrituras digan en ningún momento quién es ese ángel, no dan un nombre. Sí, perdona, o sea, Miguel y Gabriel... perdona, en Éxodo 23:20 dice: he aquí, yo mando a mi ángel delante de ti, obedécele en todo lo que diga, sé prudente delante de él, porque no perdonará vuestra iniquidad, porque en él está mi nombre. O sea, está diciendo que el ángel del Señor se llama Yahweh. Hay otro punto también es para largo el tema del nombre, o sea, porque la palabra nombre en la Biblia tiene que ver con la representación de una persona. Es básicamente lo que nosotros usamos también en nuestro tiempo. Cuando yo digo, voy a un negocio y digo, vengo en nombre de Juan a comprar tal cosa, el negociante sabe que no es que yo soy Juan, sino que Juan me envió a comprar. Entonces, el concepto de nombre en la Biblia muchas veces tiene que ver con alguien representando a otra persona. O sea, en este caso, lo que está diciendo Dios es que ese ángel representaba todo lo que Dios era, o sea, iba en representación de Dios. Y lo que estaba haciendo, lo hacía, digamos, por mandato de Dios, no por cuenta propia. Y en cuanto al versículo que dice, mi nombre no lo comparto con nadie... habría que ver el contexto del versículo, no recuerdo ahora exactamente. No pasa nada, nos quedamos ahí. Vamos al último punto, claro. Y ya nos hace las sugerencias, que tenemos como 5 minutos, 10 minutos. El cuarto punto, el arrebatamiento. Sí. Mateo 24, vamos a leer te lo leo yo. Y me das tu opinión. Es por poner un poco en contexto. Hay gente que no lee la Biblia, no, aunque sea católica, y no sabe de qué estamos hablando. En el Evangelio de Mateo, Lucas y Marcos, o sea, a excepción de Juan, en todos habla de un retorno de Jesucristo, y dice así, por ejemplo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria.
enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Y ya hace la parábola de la higuera, tanto en Lucas, Mateo como en Marcos. Sí. ¿Qué opinión te merece a ti, escatológicamente, el momento del regreso de Jesucristo? ¿Que es antes de la gran tribulación o después? Claro, bueno, nosotros separamos en lo que es el retorno de Cristo con lo que es la reunión con Cristo. Creemos que son dos eventos distintos. O sea, en una de Tesalonicenses se habla de que seremos arrebatados juntamente con los santos que creyeron en Cristo, que van a ser previamente resucitados. Dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Muchas veces se unen, digamos, estos dos textos como si fuera, digamos, el mismo evento, pero en realidad uno relata la venida de Cristo a la tierra para reinar, y Tesalonicenses nos habla de una reunión con Cristo en el cielo, o sea, nosotros subiendo para allá, no Él bajando hacia la tierra. Entonces, lo que entiendo, o sea, para resumirte el punto de vista y no tener que hacer una exposición muy larga, es que los cristianos que creyeron en Cristo van a ser arrebatados con Cristo antes de que venga el periodo relatado en Apocalipsis, o sea, todas las plagas, la destrucción. Después va a venir, digamos, todo ese periodo que también fue profetizado por Daniel, y en medio de todos esos eventos sucede lo que también dicen, bueno, Mateo, Marcos y Lucas, de la llegada de Cristo a la tierra para, digamos, conquistar el mundo y establecer después su reinado. Vale, o sea, son dos eventos separados. Vale, entonces, un momento. ¿Tú consideras que cuando dice inmediatamente después de la tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre, la iglesia ya ha sido arrebatada aquí, ¿no? Claro, fue arrebatada y después, digamos, vuelve la iglesia junto con Cristo a la tierra. O sea, un segundo. Nosotros quedamos en separados, digamos, de todo eso. Vale, pero si dice enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos, ¿a qué se refiere con esto? Claro, porque después de después de que nosotros, digamos, seamos arrebatados, evidentemente un montón de gente va a empezar a creer en Cristo. Entonces van a quedar todavía, digamos, gente escogida, dos que arrebatamientos. son los que van a creer en el medio de la tribulación. Ahí es donde entraría también probablemente los 144.000 sellados y otras cosas que relata el Apocalipsis. Ok, entonces ¿consideras que hay dos arrebatamientos? ¿Será correcto? En realidad no, es un arrebatamiento y después el otro es la llegada de Cristo a la tierra. O sea, en el primer caso, o sea, el arrebatamiento se lleva a los cristianos hacia el cielo. Quedamos con Cristo en el cielo mientras suceden los eventos del Apocalipsis. Después Cristo baja, junta a los escogidos en el sentido de cuidarlos y protegerlos, y terminan, digamos, por eliminar, digamos, toda la maldad que hay en la tierra. Vale. Y ahí viene el periodo o sea, lo que creemos nosotros, el periodo del reinado de los 1000 años. Vale, venga, mira, Pablo, si quieres, dejamos las sugerencias y el periodo de los 1000 años y hacemos una segunda entrevista, ¿vale? Sí, no hay problema. Gracias por participar y espero que nos escuchen de la segunda entrevista que le vamos a hacer a Pablo, ¿vale? Así que no, te doy gracias también por la oportunidad de poder charlar todas estas cosas y entrar en debate con todas estas cosas, porque es bueno, digamos, que podamos exponer, digamos, el conocimiento, el punto de vista y ver si podemos llegar a una unificación en el entendimiento de las escrituras, que evidentemente tienen que ser una sola. Vale, para Pablo, sí, te la voy a hacer ahora mismo. Lo que pasa es que voy a hacer una pausa para que estén los vídeos, ¿eh? Venga, os remitimos a la segunda entrevista con Pablo. Gracias.